Tal vez con un par de dropouts de frames, pero seguimos intentándolo, haciendo lo mejor posible para hacer de esto una actividad recurrente. Bien. La verdad ya me está irritando la música. Bueno, al menos lo intentamos. Bienvenidos a todos, a la gente que esté viendo en videos o a la gente que esté viendo en vivo. Todavía nadie, digamos. Bueno, vamos a lo primero de todo. Pedí ayer que me etiqueten ciertas cuentas para que analice sus Instagrams. Eso lo vamos a hacer enseguida. Ahora voy a agregar el vivo de Instagram y voy a empezar a hablar de eso. Pero primero que nada quería mandar los saludos a la gente que mandó la encuesta. Entonces empezamos por ahí. Quiero mandar un saludo para Damián de León, para Horacio Cardoso, para Alexis Núñez, para Beefmaker, Vico Funes, para Loco Charlie, que amigo graso, para Lucas García, para Pancho Repeto, para Joaquín Carruega, para Iván Chotita, Iván Herrera, para Gonzalo Rojo, para Azul Clarito 32, para Tommy Sibeki TZ, para Agustín Llanes y para Juan Guillermo de Salas. Muchas gracias por aportar, muchas gracias por colaborar conmigo y por mandarme ese saludito en una historia que no costaba nada, era apretar un botón y que por lo menos lea su nombre. Así que bueno, espero que lo puedan ver. Para Pancho Repeto, para Jazmín Báez y para Lucas García. Bueno, muchas gracias por votar el tema en Insta para que los pueda mencionar. Voy a ir arrancando lo que es el vivo de Instagram. Y al toque me voy a ir a analizar las cuentas que estamos viendo. Bueno, bienvenidos a todos entonces los que se sumen por Instagram. Tengo como 3 cámaras, estoy re perdido, que tengo la cámara de la compu, la cámara atrás y la cámara del celu para la gente que se conecta en Instagram, así que perdón si no miro nunca la cámara, porque me voy a terminar perdiendo si no. Así que bueno, primero vamos a ir, bueno, tenemos suavecito, Mara que estaba con el emprendimiento, o sea, vamos a abrir estas 3 cuentas que todavía no las abrí, todavía no me fui a ninguna de ellas. Por un lado tenemos la cuenta de Sophie Bikinis, que para poder abrirla, por alguna razón, teníamos que duplicar la página, porque no sé por qué no puedo directamente abrirla en una nueva pestaña, así que ahí tenemos una de esas, entonces vamos a tener que seguir duplicando. Tu regalo por A, que también nos etiquetó, eso es buenísimo, y digo nos porque en realidad es como que nada, no soy grupal, soy yo solo, pero en ese sentido me gusta decir nos porque siento que la audiencia con el mismo que está creando son uno, y en eso estamos compartiendo. Así que bueno, la gente que se está sumando en Instagram, les recomiendo igual pasarse a Twitch. Saben que voy a hacer mucha promo de eso, más que nada porque van a poder ver todo lo que se están perdiendo en calidad de contenido. El tema de que diseñé mis propios iconitos y que bueno, acá pueden ver básicamente la pantalla que estoy compartiendo, que la verdad que van a poder apreciar mucho más el detalle del análisis y las cosas que voy a estar comentando, pero bueno, desde ya muchas gracias por sumarse. A mí me alegra que se sumen en cualquier formato y desde donde sea. La idea es que puedan sumarse. Bueno, bienvenidos a todos, gracias por quedarse. Vamos a analizar Instagrams y particularmente vamos a analizar los Instagrams de aquellos que me etiquetaron ayer como pedido de análisis. Así que bueno, Cinesia Home, como está presente, vamos a empezar por ahí. Que de hecho yo les había dicho en algún momento para comentar sobre su emprendimiento, porque me pareció muy linda la iniciativa que tienen. Y bueno, para mencionarlo al menos. Bueno, sigo abriendo los Instagrams, por eso la gente que está conectada, tal vez en el vivo todavía no estará enganchando la onda, porque desde Twitch sí que se ve lo que estoy haciendo y tiene un poco más de sentido. El tema es que no puedo ir rotando la cámara, pues si no me voy a terminar volviendo loco. Así que bueno, creo que ahí estamos con todos. Tu regalo por A, Cinesia Home, Indigo y Sophie Bikinis eran las 4 cuentas que me habían etiquetado para el análisis detallado. Ahí las tengo abiertas las 4. Y bien. Vamos a empezar entonces analizando, vamos a empezar con Cinesia Home,
que, bueno, empiezo solamente relatando, yendo a Twitch. Sí, bien, bien, Iván. Perfecto. Bueno, voy a empezar relatando, a ver cómo podemos hacer esto. Bueno, más o no, ¿estamos por ahí? Bien. Tal vez ustedes ya pudieron ver la cuenta, pero al menos la gente que está en el vivo de Instagram para que pueda apreciar cuáles son las cosas que analizo y cuáles son las cosas que valoro particularmente. Primero que me parece súper importante y buenísimo que estén usando una URL. No sé qué tanto se considera en general que la gente visita los sitios, pero yo creo que vale muchísimo la pena tenerlos, al menos para tener un lugar donde poner los precios, que también está bueno que sirva como complemento de lo que publicamos en Instagram. Está muy bueno, no sé si esto tiene plataforma, pasarela de pago, quiero decir, pero me parece excelente como está. También encontramos muy prolija la fotografía, hay muchas cosas lindas para mencionar, el tema de las plantitas, el fondo de madera, hay mucho cuidado en eso, la captura bueno, y el descuento en sí, particularmente bastante alto, me parece interesante que promuevan esas cosas. La promoción es súper importante y aprovechar, o sea, que el usuario pueda aprovechar distintas promociones en distintos momentos está bueno, pero que tampoco se vuelva algo permanente, como que siempre hay un producto que tiene casi un 30% de descuento, porque nos hace asumir como consumidores que si nos están haciendo un permanente descuento del 30%, entonces ¿cuál es el precio al que lo están comprando? Muy por abajo de eso, digamos. Si están cediendo un 30% de su margen, significa que tienen más margen para ceder, así que no se vuelva algo recurrente, que los descuentos sean temporales y generar esa sensación de escasez en los descuentos, de que son X productos los que van a estar con ese descuento y que no sea una cosa de, bueno, en todo caso si hay una promoción que es hasta agotar stock, tiene sentido, pero solamente como una reflexión y como un comentario para tener en cuenta que las promociones se hagan de manera temporal y no de manera permanente. Bueno, lo que quería ver primero era si esto tiene pasarela de pago, porque si bien conozco la página de Mercedes Emprende, la verdad que nunca llegué a cerrar ninguna transacción. Pagar con Mercado Pago, está excelente, buenísimo. Me encanta, la verdad. Sí hay poquitos productos, entiendo que es un dilema cargarlos, pero la verdad que está muy prolijito todo. De hecho, desde que hicieron la cuenta, yo te los estaba admirando porque me encantó su trabajo, todo está muy bien desarrollado, el logo está súper prolijo, la bio, hay que tener cuidado tal vez con esta tipografía, no sé si se llega a leer en los teléfonos Android, hay algunas tipografías que se pueden leer desde la compu y desde teléfonos iPhones, pero por alguna razón en los Android no se ve, así que bueno, hagan simplemente un chequeo porque el 70% de los dispositivos inteligentes son Android, así que nada, si no tienen capacidad de lectura con alguna palabra o algún emoji en ese tipo de dispositivos, entonces están perdiendo una gran parte de la audiencia y además daña la marca, así que bueno, para tener cuidado con eso. Tampoco, bueno, lo que haría yo, mi tendencia a la lectura, y especialmente siendo que estoy en computadora, tendería a querer leer esta palabra completa y leo ECACAC, que no tiene ningún sentido, pero entiendo que es partido, contenedor, acolchados, clientes, y está bueno, pero tal vez las letras tendrían más sentido si formaran una palabra. Lo digo como una sugerencia y como un comentario, no como una crítica. Y también tal vez tendría preferencia por iconos en vez de letras, siendo que son cosas muy variadas las que estamos viendo acá. Para el tema de los iconos, tranquilamente ir a Flaticon. En Flaticon se consiguen iconos gratuitos de casi lo que sea. También obviamente están los packs premium, pero en lo que es los packs gratuitos se consiguen muchísimas cosas y seguramente que puedan hacer un cambio por ahí. Y también estoy viendo una disyuntiva entre el color de la marca y el color de las historias destacadas, aunque entiendo que combina con la paleta que están mostrando en el feed. Así que bueno, esos como primeros comentarios. Este video me pareció alucinante, no sé si lo hicieron con una app o qué, pero me parece excelente como presentación y lanzamiento de la marca. La verdad que me encantó, de hecho ya deja bien
bien claro para dónde va a ir la marca, cuál es la dirección. Si bien siento que no está tan alineado el producto con... A ver, tal vez no está tan alineado la línea de productos que estoy viendo, la cartera de productos, con la emoción exhaustiva y la idea de aventura que transmite este video. Siento que tal vez la plantilla de este contenido está diseñada para otro tipo de para otro tipo de marca. Me imagino que algo como, por ejemplo, y no me quiero gastar mucho en decir esto porque sé que no tiene nada que ver, pero creo que es algo más adaptado a Hora Active, por ejemplo, que es una marca de indumentaria deportiva que podría usar ese tipo de plantillas así súper emocionantes y de mucho movimiento, y que tal vez, que tal vez podríamos encontrar en este perfil videos de este estilo, pero con plantillas con menor movimiento y menor dosis de emoción. Nada, como un comentario también. Saben que todo lo que digo son comentarios para tomarlos con pinzas. No soy ningún experto de nada. Estoy en camino a ser licenciado, pero muchas veces aclaro que nada de lo que digo es palabra cerrada. Lo que digo es pura opinión y siempre se puede refutar, siempre hay argumentos. Tal vez tienen alguna razón por la cual desarrollaron la marca de esa manera. Yo la verdad no es que hice un cuestionario con Cinesia como para poder tener este feedback. Esto es simplemente mi postura, mi opinión, y no tienen por qué tomarla como garantizada. Son únicamente con la idea de, de aportar. Florio, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por estar. Estoy muy contento de que estés con nosotros acá. Estoy analizando Instagrams de Mercedes Corrientes, particularmente un par de cuentas que me mencionaron ayer, porque había hecho un vivo y la idea era, bueno, el que me etiquetaba podía entonces tener su cuenta analizada para que hagamos unos comentarios y encontremos algunas formas de mejorar la presencia de la marca. También quería hacer una acotación, y esto lo mencioné en el webinar de cómo mejorar tu presencia digital. Cuidado con los videos que tienen previsualización en negro. Nada, solamente quedan tal vez antiestéticos en el feed, así que hay que tener cuidado con esas publicaciones. Simplemente se resuelve a la hora de la subida, teniendo cuidado con cuál es la previsualización que le ponemos, que sea un momento en el video que sea representativo del mismo, nada más. Bueno, ¿qué estamos viendo? Me encantó la pregunta. Y saludos a toda la gente que se va sumando, vi que se sumaron un montón. Gracias también a todos los que se están quedando. Espero que les sirva. Los análisis que hago son en base a todo mi conocimiento y experiencia en marketing digital, ayudando a emprendedores y marcas a desarrollar marcas con contenido transparente para poder lograr proyectos con influencia positiva. Como trato de también hacer un proyecto que es mi marca personal, un proyecto con influencia positiva. Así que bueno, continuamos entonces analizando un poco el contenido de Cinesia. Como les decía, la foto producto me parece muy prolija, muy consistente. No tengo mucho más que acotar en ese sentido. Los comentarios que quería hacer eran esos de los iconos por letras, del color corporativo para que sea consistente. La bio me parece que está perfecta. La página también suma puntos. Y no me voy a detener a ver todas las historias destacadas para dar también espacio a las otras cuentas a analizar. Así que lo cierro por acá, espero que les haya gustado. Cinesia, si estás por ahí, si están algunos por ahí, Mario, espero que me manden un saludito por el vivo y les mando un gran abrazo. La verdad, su emprendimiento me encanta y bueno, busco aportarlos en todas las formas que pueda, así que espero que esto al menos sirva como difusión o como devolución de algo que puedan usar para construir su marca de manera más sólida, que no creo que les haga falta mucho retoque. La verdad que están muy bien, están manejando todo muy bien, los felicito. Y bueno, nada, ningún otro comentario para hacer. Gracias por haberme etiquetado en la historia y bueno, cuando termine esto también los menciono. Así que bueno, mando un abrazo y seguimos con Índigo. Índigo es una cuenta de complementos atemporales y un poco de mi mundo, de Mara Seman. Me encanta porque tiene personalidad, tiene un carácter muy marcado, desde los colores, que me parecen particulares, hasta todas las texturas que vemos. Me hace acordar mucho a mi mamá. Mi mamá tiene también ese estilo, no justo con la marca que está llevando adelante, pero sí ella en lo personal, y es lindo que te recuerde a eso. Y no lo digo como algo malo, sino que al contrario lo digo como algo excelente. Me parece que
que tienen también un estilo bien unificado. El tema de que veamos plantas, de que veamos verde, naturaleza, le da vida y hace que los patrones, que si bien son estáticos, porque obviamente están impresos en la tela, cobran vida justamente por el tema de estar rodeados de naturaleza. Parece que está muy bien logrado ese efecto y en esto encontramos, bueno, la consistencia y la creación de la marca para mí se hace en este camino, en el camino de encontrar qué es lo que nos identifica a nosotros, porque no solamente son los objetos que se están vendiendo acá, sino que también es la historia y la trama de lo que se está narrando detrás. Y es justamente de productos que emulan la vida a través de las plantas y que encontramos que, nada, como que creo que tiene un toque especial eso y que lo hace muy único, así que me encanta. Y también quiero aclarar que no estoy diciendo cosas lindas por decir, sino que son cosas que realmente pienso, cosas que veo e identifico que le dan vida al proyecto. Y bueno, justo tal vez me tocan analizar proyectos que tienen mucha vida, que tienen mucha emoción y que están muy bien llevados adelante, que no tienen mucho para discutir porque la fotografía es prolija, porque la marca está bien llevada adelante. Tal vez hasta incluso sería más emocionante encontrar algunas cuentas en las que tenemos muchas cosas para corregir, pero la verdad cuando no hay mucho malo para decir, no me voy a poner a buscarle el pelo. Sí, es verdad, bueno, acá dicen, me siento en la laguna, yo estoy totalmente de acuerdo, no me voy a poner a buscarle el pelo al huevo justamente cuando encontramos una sensación tan unificada de que creo que todos del otro lado sentimos lo mismo, de que está bien logrado. Tal vez podríamos ir a un poco a analizar el copy, a ver si encontramos algo en lo que se pueda mejorar. Sobres, se acercan los días primaverales y por acá nos preparamos con estampados lindísimos. Me parece bien. Para arrancar la semana les mostramos este sobre en tonos, que además de lindo es súper práctico. Es verdad, o sea, está muy bien. Creo que nosotros les mostramos a ustedes lo que creemos que les puede llegar a servir y que además tienen muy lindos diseños, que es cierto. Así que suma, me parece que está muy bien. Materas tienen un bolsillo interno en la tapa y un tamaño muy cómodo para llevar tu termo de hasta 1,4 litros. Clarísimo, la verdad clarísimo, bien directo. Tal vez lo que me gustaría es encontrar la integración entre Facebook Shop y bueno, y la cuenta de Instagram, como para que cuando apriete clic por acá me puedan aparecer los precios, siendo que hay muchos modelos, tal vez ir contestando los mensajes uno por uno sea bastante complicado. Aparte te permite hacer anuncios, pero entiendo que es un trabajo de tener el conocimiento y empezar a meterse en el marketing digital y empezar a, bueno, hacer el Facebook Shop no es nada fácil, pero buscando un tutorial se puede resolver. Es dedicarle unas cuantas horas, porque hay que cargar los productos, hay que hacer todo eso. Pero bueno, una vez hecho ese trabajo, los resultados sí que son positivísimos. Así que nada, lo súper recomiendo a todos los emprendimientos en general, pero particularmente a Indigo, porque me parece que es algo que tiene como un espacio de mejora en ese lugar. Bueno, la marca muy bien llevada adelante, la identidad con los colores. Me encanta que el producto respete y mantenga la misma paleta de esos colores vibrantes, pero que al mismo tiempo no son hipersaturados, sino que nada, que son vivos. Me parece que el contenido está muy bien logrado, la fotografía está bien. Me gusta ver figuras humanas, eso es algo que justo no vimos y figuras humanas me refiero a personas, no le voy a buscar la forma de complicarlo, pero es que me parece cómodo y práctico expresarlo así, pero me gusta ver personas en los productos. Particularmente el otro día vi una cuenta de accesorios que eran todos los accesorios puestos arriba de espejos, lo cual está bien si eso es lo que la marca quiere transmitir, pero también no tenemos que olvidarnos de que el que está del otro lado también es una persona y le va a gustar ver cómo le quedan a alguien. Así que así seamos nosotros mismos los emprendedores que podemos capturarnos usando nuestros propios productos, como también capturar a nuestros amigos o mandárselo a alguien de regalo y aprovechar el contenido que esa persona nos genere. Son interacciones muy importantes para los emprendimientos, tanto por la validación social de que haya alguien usándolos y que diga cómo me encanta este producto de tal marca, estilo microinfluencia, aunque no sean influencers de 17.000 o 15.000 seguidores. Podemos hablar con una cuenta de 1.000 seguidores, 1.500 seguidores, y tengan en cuenta que si estamos renovando audiencia, o sea, son seguidores que no nos siguen a nosotros,
llámese una nueva zona geográfica o lo que fuera, estamos ampliando muchísimo nuestro público. Bueno, gracias a toda la gente que se va sumando. Espero que estén disfrutando de estas reflexiones, de estos comentarios sobre emprendimientos en Mercedes. La verdad que me pone muy contento poder hacer este análisis para ustedes y sepan que, bueno, todo lo que hago, como dije, son opiniones, pero espero que aporten. Vamos dejándolo por ahí para Mara Seman, a quien le mando un gran saludo. Gracias por haberme etiquetado y espero que hayas disfrutado el análisis que hice para vos. Bueno, voy a ver un toque, a ver si hay algún comentario en el vivo. Voy a ir saludando a todos. Marcos Oviedo, Facu Armendares, Iván Music, Cinesia, tomamos nota de todo. Bueno, perfecto, me alegro muchísimo. Belén, Marcos, Eric Nero, Mario. Buenísimo, gracias a toda la gente que se va sumando. Espero que disfruten del análisis y bueno, que puedan seguir visitando. Sepan que estoy transmitiendo en Twitch y en Twitch vemos un poco más de detalle, tal vez en la pantalla, y vemos un poco más de la cámara. Hay 3 espectadores conectados, creo que es mi récord. No sé si alguna vez tuve más de 3 espectadores conectados en Twitch, así que la verdad me pone muy contento. Estoy muy agradecido con todos ustedes, tanto la gente que está sumándose en Instagram como los que están en Twitch. La verdad valoro muchísimo que estén acá y bueno, espero que lo disfruten. Tu regalo por A, de por sí, creo que lo que se ganó, tu regalo por A, es el primer premio al mejor nombre de usuario. Porque es verdad, o sea, no hay forma de comparar lo prolífico que es este nombre de usuario. Tu regalo por A, es inolvidable. O sea, una vez que lo ves, lo querés etiquetar, lo encontrás primero. No hay puntos, no hay guiones bajos, no hay mucha vuelta para darle. Está bien directamente conectado con todo lo que quieren lograr. Incluso también el icono que se ve en la foto de perfil también está muy bien logrado. Así que nada, los felicito por eso, porque se ganaron el primer puesto del mejor nombre de usuario. Hay que pelear por los nombres de usuario, porque hay que encontrar el nombre de usuario y hay que nunca más cambiarlo. Pero bueno, hasta que encontramos cómo darle espacio justamente a la marca en eso y que sea único, que no haya otros parecidos, porque también pasa que alguien nos busca y no nos encuentra entre las otras cuentas que se llaman parecido. Eso puede llegar a ser un problema. Me gusta cómo hicieron el trabajo con las historias destacadas, combos, pedidos, info y envíos corrientes. Súper simple, no hay mucha vuelta en las cosas que ofrecen, me parece que está bien directo. Lo que sí no veo lo unificado en esto, o sea, sí veo que este, por ejemplo, tiene un poco más de opacidad y estos son un poquito más apagados. No sé si tiene algo que ver con la forma en la que se diseñaron, pero lo ideal es que tengan ese estilo unificado. Pero la verdad, súper prolijo dentro de todo. También, bueno, el tema de que si tenemos un icono que está en blanco acá, también lo ideal sería que tengamos iconos similares en las otras historias destacadas, como para justamente unificar y mantener el estilo gráfico. Linkean a la página de Facebook, eso yo personalmente no lo haría, más que nada porque la gente de Facebook está en Facebook y la gente de Instagram está en Instagram, entonces no veo una razón como para cruzarlos, a menos que, bueno, tengan un gran argumento para eso, lo cual estaría perfecto, pero nada, generalmente son audiencias que no se cruzan, gente que está en una red social se queda en esa, así que si no tienen un link para poner, pueden armar un Linktree. Vamos a contar sobre Linktree, que es un sitio donde podemos armar un árbol de links, donde podemos comentar varias cosas, podemos poner varios links sobre, no sé, distintos sitios que tenemos, distintas páginas. Si tenemos una sola, entonces tal vez el Linktree no sea lo ideal, pero bueno, siempre hay algunos servicios, justo de momento no recuerdo ninguno, pero en los que podemos crear una pequeña landing para nuestra página, como para tener algo y no dejarlo vacío. Pero fuera de eso, la verdad, Porá hace un muy lindo trabajo con su marca. El tema de ponerla en todos lados es algo que es hiper necesario. Tener la reducción me hace acordar al icono de Photoshop, lo cual está buenísimo. Tiene esa idea de redondez, está bien diseñada, el hecho de que estén quemados, de que los productos tengan impreso el logotipo, lo hace para mí escalar
muchísimos niveles, particularmente porque, nada, creo que es como una vez que tenés el producto y podés tocar donde estuvo quemado, esa sensación que tiene tocar un producto crea una conexión que no se puede lograr de otra manera. Es como cuando tenés ropa y la ropa tiene la etiqueta y la etiqueta tiene relieve. Ese relieve es perfecto. Eso es lo que más hace que nos enamoremos y que tengamos una relación a largo plazo, digamos, con las marcas. Porque las podemos materializar, porque al final las marcas son cosas intangibles. Es imposible materializar una marca porque el logotipo claramente no es la marca, es una parte muy pequeña, es uno de los elementos de la marca, pero no llega a serla. Entonces, al poner los logotipos en materiales, en relieve, es que le damos o acercamos un poco esta idea de darle vida a los productos y darle vida a la marca materializándola. Así que eso me parece que por A también se merece un gran aplauso por eso. Esto si funciona como packaging me parece buenísimo. También está bueno y yo valoro y también trato de empujar el tipo de prácticas en los que tal vez se sube un poco el precio, pero ese precio alto viene con muchísimos elementos de más. Que el producto venga en una linda bolsa de tela, que la bolsa tenga el logotipo de la marca, todo ese tipo de cosas me parece que suma un montón y que justifica un aumento de precio. Así que generalmente, obvio que no podemos vender la misma tabla sin el packaging que con el packaging, la bolsa de tela y todos los implementos, porque ese merchandising al emprendedor le cuesta y generalmente le cuesta caro, pero construimos una relación de que esa gente, esas personas, esos clientes se quedan con todos los implementos y los pueden usar para otras cosas, los adoptan en su vida diaria y conviven con la marca. Entonces nosotros como emprendedores estamos conviviendo con ellos de alguna manera, así como ustedes en este momento están, no sé, tomando mates o en su casa haciendo lo que quieran, porque están todos en su casa, como yo también estoy en la mía, y pueden estar conviviendo conmigo en algún sentido, compartiendo un poco de tiempo juntos, y creo que cuando las marcas adoptan este tipo de prácticas es donde nos unificamos, donde la marca y el emprendedor se vuelven uno en algún sentido, porque la marca y el emprendedor, quise decir la marca y el cliente, se vuelven uno porque comparten espacio. Particularmente quiero hacer una acotación sobre los hashtags acá. Me parece que en Cargá la Tuya no sé si me gustan mucho. Tal vez es personal. No esperes más. Tampoco me parece muy bueno. Vuelan con 13, no creo que sea un hashtag muy popular. Y algo más que un regalo, en ese caso sí. Tal vez hay que tener cuidado con el tema del acento. Algo más que un regalo es un buen hashtag. Fíjense que no son los únicos que están posteando ahí. O sea, pueden rankear en esto, pueden usar y promover ese hashtag. Tal vez el acento, no sé hasta qué punto lo hace un limitante o no. Pero creo que entre estos hashtags me quedo con este. Más que nada porque los hashtags se usan para posicionar dentro del explorar de las personas que investigan o que buscan en esos hashtags. Es muy grande el tema hashtag como para mencionarlo tan en detalle, pero bueno, si les interesa, escriban la palabra hashtag acá en el vivo y voy a hacer en algún momento un webinario o algún tipo de instructivo sobre cómo usar estratégicamente los hashtags. Así que particularmente con eso, quería hacer el comentario nada más de que hay algunos hashtags que no sean ideales, pero fuera de eso está muy prolijito. Voy a ir saludando a todos y ver si pusieron algo del hashtag. Gracias Titi Baez, Ben Jarocena, bienvenidos a Estética Premium Shop, Ariana Belén Luna, se conectó con los dos Instagram, Belén. Bueno, eso. Seguimos entonces con tu regalo por A, que tiene muchísimas cosas para remarcar. Su comunicación está muy unificada, está muy prolija. El hecho de que repartan cosas en cajas es como que es un packaging dentro de un packaging y el producto que viene dentro es un mensaje. Y trato de no mencionar mucho, no hacer muchas acotaciones sobre el producto en sí, sino sobre cómo se llevaron adelante las cosas, porque el producto de una marca puede cambiar todos los días.
y aún así seguir siendo la misma marca. Así que nada, mucho apoyo para esta marca como para todas las otras que he mencionado. Bueno, Vuelan, se ve que hay algunas publicaciones en Vuelan, pero son muy poquitas. Yo me quedo, bueno, como les dije, con algo más que un regalo. Me parece buenísimo ese hashtag para seguirlo implementando. El tema de las tarjetitas, esto de los materiales, las tablitas son divinas. Ven acá, esto es algo que suma un montón y que es un detalle ínfimo, ¿no? Pero que al mismo tiempo es lo que termina transformando una marca en una experiencia. Uno puede ir a un kiosco y comprarse una Patagonia. Uno puede ir con un amigo, estar dando vueltas, parar, comprarla, tomarla. Pero no es lo mismo a que te llegue la cajita con las hoguitas, con el acerrín, no sé cómo es que se dice, la fibra de madera, con la tablita. Es la combinación de cosas lo que nos hace disfrutar de tener eso en la mano y de poder vivirlo, porque no es nada más que eso, es vivirlo, es una experiencia, y la verdad que tu regalo por ahí está logrando eso, de hacer marketing de experiencia y además llevar adelante una marca muy sólida, que se ve que nada, acá hay mucho trabajo detrás, se nota este trabajo de emprendurismo, es para felicitarlo, la verdad, les deseo el mejor de los éxitos y me imagino, también veo en los resultados que los deben estar teniendo, están teniendo una gran cantidad de seguidores, me parece muy bien logrado todo lo que se está haciendo con esta marca. Nada, no mucho más que felicitarlos, la verdad. Uno podría simplemente vender madera, como madera plana, tablas, pero distinto es hacer una marca y crear una experiencia y que todo esté lleno de metamensajes. Lleguen a Buenos Aires. No puedo creer, me encanta, me fascina que les estén pidiendo eso y creo que la audiencia lo pide. A mí también me encantaría que lleguen a Buenos Aires, siendo que estoy acá y hasta ahora no pude adquirir nada de sus productos. Así que nada, encantado con cómo se llevó adelante este proyecto y bueno, espero que mis consejos les sirvan y que puedan seguir construyendo cosas sólidas. Bueno, vamos con Sofi Bikinis para terminar lo que es el análisis de las cuentas que me habían etiquetado. Particularmente, Sofi Bikinis es una cuenta que vende trajes de baño y lencería. Es algo que vemos bastante en Mercedes. Hay muchísimas cuentas de este tipo de productos, pero hay algo que particularmente me llamó la atención, que este se diferencia del resto en algunas cosas. Yo creo que, si bien el hecho de que haya una persona detrás de la marca hace que estemos construyendo nuestra marca personal y en paralelo estemos construyendo el proyecto en el que comercializamos productos, sí, como les dije, una marca puede cambiar el producto que vende y seguir siendo la misma marca. Entonces, en ese sentido, esta marca está construyendo algo más que solamente el producto que vende, al agregar los pantalones, al agregar no solo la lencería, sino también los bikinis, este tema de la guía de detalles está bien. Acá hay mucha foto de proveedor en esto. No es que creo que no aporte valor, pero de alguna manera, para que nuestra marca tenga un sentido único, es mejor que generemos nuestro contenido o, como les dije, que distribuyamos nuestro producto para que personas con las que tenemos contacto y relación, llámese nuestros amigos, nuestros seguidores, nos ayuden a generar contenido. El tema de amo este motivo está bien. No tengo mucho que comentar y por eso es que no estoy comentando mucho, ¿no? Conjunto de encaje con les regulable. Pants Citric, este es uno de los modelos más elegidos por todas. Bien, hay validación ahí. Estaría bueno también que nos muestren o nos cuenten fotos o mensajes de chicas que han comprado este pantalón. Disponible en talle 2 y 3, es el stock que tenemos disponible. Bueno, como les dije, el tema de agregar pantalones, agregar distintos productos es lo que le da vida al emprendimiento. Acá voy a aprovechar para hacer la acotación que había hecho hoy sobre las historias destacadas. Tal vez acá hay una cantidad bastante abundante de historias destacadas, incluso hay una que está repetida, que es Bikinis por 2. La guía de detalles, por alguna razón, me hace ruido ahí. Siento que tal vez si alguien está pensando en comprarlo, podrías mandar la guía de detalles junto con la lista de precios, por ejemplo, pero tal vez no ponerla directamente
en historias destacadas. Pienso, no tiene por qué ser obligatoriamente así, no es que esté bien o mal, es simplemente una opinión. Y también unificar algunas de las historias destacadas, tal vez bikinis podría ir junto con matas enterizas, como una sola historia de verano, summer o alguna cosa por el estilo. Los conjuntos está bien, los pantalones están bien. Lo que sí, si tenemos iconografía en conjuntos, tenemos icono en bikinis, también estaría bueno que tuviésemos icono en pantalones, como para terminar como para cerrar, digamos, con esta identidad. Creo que se podrían reducir a 3 las historias destacadas, con eso está bien, incluso una cuarta con tal vez algo más informativo acerca de cómo hacer tu compra, al no tener local, entonces cómo se va a hacer el envío, cuándo lo vas a recibir en tu casa, tal vez algo más de detalle en ese aspecto. El tema de la foto de perfil está muy prolijita, está muy bien. Tal vez le sacaría el traje de baño y lencería, porque no llega a leerse, mucho menos desde el celular. La verdad que también te ganaste un buen nombre de usuario. El tema de lo mejor cuando van a usar un nombre de usuario que tal vez ya esté ocupado, como podría ser Sofi Bikinis con una sola S, lo mejor es que justamente agreguen esto al final antes que poner un guión bajo como se suele hacer. Uy, perdón. Porque me parece que es mucho mejor práctica agregar una segunda letra, de manera que es intuitivamente lo primero que tenderíamos a hacer. También veo que tiene una gran cantidad de seguidores comparada con otras cuentas de lencería que he llegado a ver por ahí, así que me parece que hay una construcción sólida con eso. Y tal vez lo que son promos, si se han hecho en el pasado y la promo ya no está vigente, entonces archivar las publicaciones. Aunque acá veo, formo parte del hermoso grupo de emprendedores Mercedes, eso es buenísimo, contarlo, darle vida al proyecto y que no solamente quede en el producto que vendemos, sino también contar la historia de nosotros como emprendedores y de quién formamos parte. Me parece buenísimo y que esté todo muy unido. En el sentido de la cultura emprendedora que hay en Mercedes es súper importante de promover y acá veo que se está implementando, así que muy bien logrado. También se podría pensar en trabajar algo sobre la presencia de logotipos incluido con la distribución del producto, aunque entiendo que eso generaría un costo extra y ese costo extra tendría que ser asignado directamente al producto, pero como que siento que le falta en la identificación como para hacerla particular. Esta florcita la podría usar, la podría repetir en varias cosas. Tal vez algo tan simple como una matriz de stickers es algo que podríamos sumarle a esto para lograr esa identificación que estaba diciendo. Bueno, felicitarte también porque está muy bien logrado todo el emprendimiento, todo el proyecto. Se nota que hay mucha actividad en las redes, es súper importante darle vida a las cuentas y acá también tengo para acotar que la cuenta no sea solo producto, porque los seguidores en Instagram no tienen la obligación ni de seguirte ni de comprarte, entonces les tenés que dar una muy buena razón para quedarse, para seguirte siguiendo y que esa razón esté relacionada con el contenido que compartís. Generalmente, y lo que tratamos de hacer es que el contenido que generamos aporte la mayor cantidad de valor posible y de esa manera nos aseguramos que les estamos dando una muy buena razón para quedarse, que no hay excusas para no estar con nosotros, para no seguirnos, justamente porque el contenido que tenemos aporta mucho más valor de lo que sería el costo de seguirnos, que bueno, es gratis, pero que no solamente estamos concentrados en vender, porque si apuntamos todo lo que generamos en nuestro emprendimiento al cierre de la transacción, entonces lo más probable es que no encontremos ese punto de convergencia y que la gente no se sienta cómoda siguiéndonos. Bueno, eso como comentario de cierre para Sofi Bikinis. Y voy a ver, me llegó una mención a la historia. Bueno, y entonces voy a ir dejando por acá el vivo. Jorge Chamorro, te mando un saludo grandísimo, gracias por pasarte y gracias a todos los que se fueron sumando. Vamos a ir dejando el vivo por acá. También pueden ver la transmisión completa si alguien llegó cerca del final en YouTube, como José Barneche aparezco, y si no también en Twitch va a seguir estando. Así que cualquier cosa pueden encontrar la transmisión por ahí. Y desde ya, muchas gracias a todos por sumarse, por los aportes.
Recuerden que cualquiera que tenga un emprendimiento, si conocen a alguien que tenga un emprendimiento, suben una foto de alguno de sus productos, de cualquiera de las publicaciones que tengan, me etiquetan y en el próximo vivo voy a estar analizando su emprendimiento en particular. Si hay algo en específico que quieran acotar o que quieran comentar para que lo analice en detalle, voy a estar encantadísimo de poder ayudarlos. Saben que esto a mí me hace muy feliz, tanto por transmitir el conocimiento que tengo, como de poder ayudar a otros emprendedores tanto a vender más como a poder lograr marcas más sólidas y tener éxito en sus proyectos que tengan justamente finalmente una influencia positiva, como espero que este proyecto tenga influencia positiva en su vida. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias a todos. Les mando un abrazo a la distancia a toda la gente que se quedó. Esperemos que todo este tiempo de pandemia se termine muy pronto y que todos tengan éxito en sus proyectos. Ya nos vamos a estar encontrando y abrazando en la vida real. Muchísimas gracias. Suavecito Mercedes Corrientes, que he mencionado ayer en el vivo. Mando un saludo grande. Vamos a saludar también a todos los que... a todos los que sí siguen conectados. Cinesia Home, Joa Zárate, Estética Premium Shop, Suavecito, Jorge Chamorro, Nilda Masajista, Clary Mengual y Jona Álvarez 560. Muchísimas gracias, les mando un súper abrazo. La verdad me pone muy contento que estemos juntos en esto y que podamos conversar sobre emprendimientos en este espacio digital. Hasta la próxima. Bien, gracias a la gente también que se quedó en Twitch hasta el final. Se quedaron con la despedida segunda. Es como cuando cerramos una compu, cerramos la otra. Así que bueno, acá también quiero valorar muchísimo que se hayan sumado. Y también Iván por los comentarios. Y espero que hayan disfrutado del análisis. Vamos a seguir haciendo cosas de este estilo. Así que espero que se sigan sumando y que esto les aporte muchísimo valor. Gracias a todos.